Bueno, bienvenidos a todos, bienvenido Martín. Vamos a presentar a Martín Mangiantini. Él es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, también es investigador del CONICET y se desempeña como docente tanto en la universidad como en algunos institutos terciarios. Entre, bueno, sus obras está Itinerarios Militantes, del Partido Revolucionario de Trabajadores al Partido Socialista de Trabajadores, 1965-1976, y además es miembro del Centro de Estudios de Historia de los Trabajadores y la Izquierda, y miembro del comité editor de la revista Archivos. Bueno, no sé si me quedó algo por mencionar, Martín, pero bienvenido y muchas gracias por participar. Bueno, gracias Gaby. Un saludo a todos y todas los que estén o los que escuchen la entrevista y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo antes le comentaba a Martín, la idea un poco de la entrevista de hoy surge porque en las últimas semanas habíamos estado cubriendo desde la Izquierda Diario algunas, eh, digamos, acciones vinculadas a la huelga que venían llevando adelante los trabajadores portuarios en las últimas semanas, que bueno, se dan en un contexto, ¿no? donde empieza a haber distintas acciones de trabajadores en todo el país, y bueno, siempre llama la atención cuando se trata de lugares así, digamos, que son centros de la economía nacional, siempre alguna huelga en el puerto o alguna huelga en lugares que determinan un poco el funcionamiento de la economía, sobre todo obviamente en un país donde la exportación es tan importante, bueno, siempre llama la atención, y ahí revolviendo un poco en la historia obrera de Argentina, bueno, encontramos el ejemplo o el precedente de la huelga portuaria de 1966 sobre la que Martín escribió, y bueno, hoy queríamos conversar un poco sobre ese ejemplo, pero también poner un poco en contexto y conversar bueno, de cómo se llega a esa situación y ver si podemos también pensar sobre todo algunos problemas que se desprenden de ahí. Así que, bueno, por ahí una manera de empezar sería si podemos, nada, poner un poco en contexto, tanto nacional como internacional, de cómo surge ese conflicto portuario en 1966. Claro, es interesante lo que planteas porque ahí vos decís con absoluta claridad la importancia del puerto, ¿no? Como bueno, la importancia de los ferroviarios, por ejemplo, en distintas coyunturas. Y acá justamente hay un contexto histórico, sobre todo en clave nacional y latinoamericana, ¿no? En general, que es el contexto de los comienzos absolutamente iniciáticos del golpe de Estado, del Onganiato, ¿no? Del golpe de Estado del 63, que vienen a revertir digamos por decirlo de alguna forma, el régimen de acumulación capitalista argentino. Digo, hay un capitalismo argentino que está marcado en los años anteriores por la conflictividad social, por la lucha de clases, pero también por tensiones, enfrentamientos, disputas importantes dentro de la propia burguesía, dentro de las propias alas de la burguesía. El golpe de Estado del 66 es una forma o es un intento muy fuerte de revertir ese ciclo o esos ciclos de inestabilidad, tanto en clave de la conflictividad social como de las luchas interburguesas, a partir de objetivos racionalizadores, de reducción drástica del déficit fiscal, de reducir el gasto público, de aumentar la recaudación, digamos, tributaria, toda una lógica económica autodenominada de racionalización de la economía, entendiendo por racionalización de la economía, bueno, identificar cuáles son aquellos sectores que generaban improductividad o que tenían gastos irracionales, ¿no? Esto en los lenguajes técnicos de las propias áreas económicas de ese momento. Y en ese escenario y a partir de esa identificación y de ese contexto es que el Estado castrense avanza sobre ciertas áreas económicas antes muy importantes, ¿no? Y antes muy emblemáticas, como son, bueno, los ferroviarios, los ingenios azucareros, ¿no? Estamos en la época también del cierre de ingenios azucareros, por ejemplo, en Tucumán. Todo esto va a generar
respectivas luchas, respectivas resistencias importantes, y en ese combo es donde encaja justamente también la política racionalizadora en el gremio portuario, ¿no? En la actividad portuaria. Y digamos, la otra esfera de esta pregunta que vos me haces tiene que ver básicamente con el marco político, ¿no? Y yo creo que el golpe del 66 y no se entiende el conflicto y no se entiende todo digamos, este avance sobre la sobre ciertos núcleos de la clase trabajadora, ¿no? En este contexto, no se entiende si no se piensa en el escenario político que abre el golpe del 66. ¿Por qué digo esto? Porque, sin hacer acá una clase de historia, el golpe del 66 es el primero muy diferente a todos los golpes de Estado preexistentes de la historia argentina, creo yo, en un sentido. Es un golpe de Estado que se piensa con objetivos de largo plazo, ¿no? Que se piensa con objetivos largoplacistas, que se piensa no para revertir cuestiones más o menos específicas, más o menos coyunturales, como había sido la dinámica de los golpes de Estados anteriores, sino que es un golpe de Estado que llega para quedarse, ¿no? De hecho, la propia dictadura hablaba de tiempos históricos, económicos, sociales, políticos, etcétera, necesarios de poner en marcha. Y en esa larga duración, pensada, proyectada, es donde encajaban reformas estructurales, dentro de las cuales la lucha de clases era la principal anomalía a revertir, ¿no? La principal anomalía radical. La lucha de clases era identificada como la culpable de la ineficacia económica, ¿no? Del descontrol de la moralidad, etcétera, porque incluso eso es interesante, lo económico es el eje y viene de la mano de todo un halo también social, político, cultural. Por eso digo que es un golpe que tiene características distintos en general a los que veníamos estando acostumbrados, ¿no? El Había apoyo una del cuestión Estado. con la juventud, ¿no? Exacto, exacto. Erradicar el marxismo, erradicar la lucha de clase, etcétera, también toca un elemento fundamental que es en las juventudes, bueno, la intervención universitaria, ¿no? La eliminación de la reforma universitaria desde ya, pero bueno, con los hechos paradigmáticos como la conocida noche de los bastones largos, etcétera. La injerencia de la iglesia, ¿no? Y de la moralidad, las costumbres occidentales, las costumbres cristianas, las racias en los hoteles alojamientos. Digo, el golpe de Estado es un golpe totalizador en ese sentido del 66, ¿no? Apoyado por la iglesia, apoyado por el capital extranjero, muy fuerte, por la burguesía transnacional, y apoyado por la burocracia sindical, que ahí sería un tema también interesante para charlar. Digo, el bandorismo, el llamado bandorismo, que es la dirección sindical de estos años, después de haber fracasado, por decirlo de alguna manera muy fuerte, en un proyecto que era, bueno, seguir siendo el peronismo sin Perón, ve la necesidad de tener una actitud, si se quiere, siendo muy buenos, cuidadosa y de expectativa, ¿no? Con el golpe de Onganía. Claro, o sea, si uno, digamos, tuviera que definir el panorama sindical, digamos, en ese momento, ¿no? Hoy nosotros estamos, digamos, acostumbrados, si se quiere, bueno, existen algunas centrales sindicales y más o menos el status quo se mantiene hace varios años de una manera similar. En ese momento, digamos, había un fuerte reacomodamiento, ¿no? De las estructuras sindicales, o por lo menos el hecho digamos, de quién se atribuía la legitimidad de la representación peronista en el movimiento obrero, ya en sí mismo generaba una discusión, digamos. Si nos tuviéramos que ubicar en el lugar de los trabajadores portuarios, ¿qué panorama sindical se les presentaba a ellos, digamos, en el momento en que se produce este ataque, digamos? Claro, es muy interesante eso, porque nosotros venimos de, primero, toda la época tanto de la resistencia, la llamada resistencia obrera, desde el golpe del 55, la famosa resistencia de integración, ¿no? Que decía Claro. Daniel James, que por un lado hay resistencia de las bases, etcétera, pero por otro lado tenemos dirigencias sindicales que en algún punto se terminan transformando de hecho en una continuidad del peronismo a partir de la salida de la figura de Perón, no sin tensiones con al mismo tiempo, y no sin dobles juegos,
del propio Perón. Bueno, los dobles juegos del propio Perón, sobre todo en los años del exilio que utiliza con bastante sistematicidad para seguir en escena, pero al mismo tiempo no perder el mismo su liderazgo y su protagonismo. Entonces, contestando tu pregunta, en ese escenario, las direcciones sindicales principales que responden a lo que comúnmente llamamos el bandorismo, vendría a ser la burocracia sindical peronista más fuerte y más tradicional de esta época, yo diría que vive en un momento de relativo desprestigio a partir del golpe. Digo, muy brevemente, decíamos en el tópico anterior que el golpe de Estado viene a disciplinar a la clase obrera. Ese disciplinamiento de la clase obrera, digamos que viene por dos vías simultáneas. La clásica política represiva, propiamente dicha, que afecta a la clase obrera, que afecta al estudiantado, ¿no? Clásica, pero también a partir de una nueva lógica de acumulación, hay cambios muy notorios en la propia cotidianidad del trabajo del obrero. Pensemos, por ejemplo, la incorporación de tecnología que aceleraba los ritmos, ¿no? Los ritmos de trabajo, bueno, congelamientos salariales, suspensión de convenios colectivos de trabajo, la desocupación como disciplinamiento también, ¿no? De la clase, esto que estamos hablando de cierre de ingenios, de actividad portuaria, de actividad ferroviaria, etcétera, también es parte de una mano de obra, incrementar una mano de obra desocupada que hace las veces de disciplina de la mano de obra ocupada. Entonces, en ese sentido, y para no dilatarte más la respuesta, en ese sentido, las direcciones sindicales sufren un golpe ante este contexto. ¿Por qué? Porque es un momento de cierto desprestigio como conducción. Y ante ese desprestigio, ante los avances gubernamentales, y ante ese desprestigio como conducción, ponen en práctica, diría, un doble juego, con escaso éxito. ¿Cuál es ese doble juego? Primar el diálogo con el gobierno, por más de facto que sea, es archiconocida la presencia de Bandor en la asunción de Onganía, siendo un gobierno de facto incluso, pero por otro lado, no dejar de lado poner en práctica ciertas acciones de lucha desde las propias cúpulas sindicales, esporádicas, ¿no? Fugaces, pero como forma, lo diría en criollo, de marcar la cancha, ¿no? De ejercer presión. Eso no es nuevo. Esa idea de una burocracia sindical que golpea para negociar, o que golpea para negociar mejor, o que golpea poquito para negociar un poco más, no es nueva. Viene de los años anteriores. El tema es que en este escenario pierde efecto, porque en general, en los primeros momentos de la dictadura de Onganía, no encuentra demasiado canal de diálogo o demasiada disposición al diálogo, sobre todo demasiada disposición, diálogo puede encontrar, pero no encuentra demasiada disposición a obtener reformas concretas o retroceder en ciertas medidas de ajuste, etc. Entonces, es un momento de mucho desconcierto, de mucho dilema, porque hay una burocracia sindical que si opone la resistencia, corre el riesgo de sufrir en carne propia el peligro de la ofensiva estatal. Pero si se mantiene totalmente pasiva, pierde credibilidad ante su propia base. Entonces la vieja estrategia de golpeo para negociar pierde eficacia. En ese sentido, el resultado es muy contradictorio porque ¿qué genera ese resultado? Y ahí voy más al eje de tu pregunta. Genera disputas internas fuertes dentro incluso de las propias cúpulas sindicales, y ahí es donde entran los portuarios. El tolosismo no es una ideología más radicalizada. El tema es que tiene que hacer algo ante un proceso de ajuste fundamental. Y encuentra... El torosismo te referís a la corriente, digamos, del líder sindical que dirigía en ese momento a los portuarios, ¿no? Los portuarios, exactamente, claro. Particularmente los estibadores, sí, vale la aclaración. Exacto, no son corrientes particularmente a priori más radicalizadas. El tema es que no pueden mostrar una pasividad total ante un escenario de semejante envergadura de ajuste y de bases que ya no están controlando, por sobre todas las cosas. Y en ese sentido también es interesante el resultado contradictorio que estas dirigencias suspenden, que estas dirigencias sindicales, que estas burocracias sindicales generan, porque al frenar huelgas, aceptar ajustes, aceptar despidos, etcétera, también se podría llegar a pensar que precipitan cierta radicalización del movimiento obrero o colaboran en lugar de detener esa radicalización. Y terminando tu pregunta, sí, son años de estructuras sindicales fragmentadas en ese sentido. A ver,
desde ultra favorables al diálogo con el gobierno, en ese momento los llamados participacionistas, ¿no? Sindicatos participacionistas, se le va a decir con esta nomenclatura, que son absolutamente pasivos y proclives a acordar con la dictadura, hasta aquellos que son negociadores, pero que intentan mostrar algún rasgo de oposición, que son, digamos, los mayoritarios, lo que sería el bandolismo, y embrionaria y paulatinamente algunos sindicatos y algunas dirigencias sindicales que van a empezar a mostrar una cara un poco más combativa y un discurso, una retórica un poco más combativa. Esto igual va a terminar decantando recién un par de años después, ¿no? Quizás el ejemplo ahí más fuerte dentro del propio peronismo, incluso sea el de la CGT de los argentinos, ¿no? Pero recién pensá que en el 68 empieza a amalgamarse una estructura alternativa más clara, ¿no? O más formal. Claro. Claro, es interesante porque, digamos, por lo que vos mencionás, son una serie de factores, digamos, que se van sumando, ¿no? Un gobierno que tiene una disposición de quedarse en el tiempo, es decir, que necesita también, a su vez, como decías vos, marcar la cancha en el sentido de decir, bueno, no somos como los otros gobiernos que vienen sucediéndose desde el 55, que vamos a aparecer y desaparecer rápidamente, sino que tenemos intención de quedarnos, ¿no? Revolución Argentina es la autodenominación, ¿no? Tiene una pretensión un poco mayor, y por otro lado también un movimiento obrero, ¿no? Que venía de varios años, digamos, bueno, vos lo decías, Daniel James, resistencia e integración, ¿no? Todo ese proceso de, digamos, de disciplinamiento que en este momento se vuelve más marcado, pero en cierto sentido ya venía, digamos, desde el 55 por lo menos en adelante, o incluso ya en la última etapa del gobierno peronista, ¿no? Empezaban a ver algunos rasgos de lo que iba a aparecer después. Pero si tuviéramos que meternos, digamos, o sea, porque por ahí esto sirve para enmarcar las causas o la dinámica general de la situación, pero si tuviéramos que meternos en los motores específicos, digamos, de lo que desata la huelga portuaria, ¿no? Vos antes mencionabas esta idea de racionalización, digamos, de recorte, digamos, hoy por ahí diríamos recorte del gasto público, ¿no? O sea, hacer más eficiente el gasto estatal, una cosa por el estilo. Bueno, digamos, cómo eso impacta particularmente en el sector portuario y, digamos, qué es lo que en definitiva motiva la huelga. Claro, el conflicto es muy al inicio de la dictadura, del golpe del 66. Hay todo un plan de reformas sobre el rubro portuario, que no es la primera vez, pero había sido resistido, por ejemplo, a finales de los 50, cierto plan también de ajuste. El discurso es este que vos decís, ¿no? Remediar la improductividad, reducir el gasto que suponía el puerto, etcétera. Básicamente, bueno, sería un poco denso hacer una lista muy detallada de qué implicaba la intervención al puerto, ¿no? Pero para simplificarlo en enésima potencia, cambiaba el régimen de trabajo enormemente en el sentido de que, por un lado, regulaba los tiempos, entonces la posibilidad, por ejemplo, de hacer horas extras y demás se veían muy limitadas. El salario del estibador era un salario absolutamente bajo, ¿no? Totalmente precario, pero al mismo tiempo que reducía la cantidad posible de horas de trabajo, de posibilidad de hacer horas extras, changas, etcétera, aumentaba los topes, por ejemplo, de las cargas. Entonces se trabajaba menos tiempo, pero con condiciones de insalubridad, de peso físico concreto, muchísimo más fuertes. Todo esto en pos de la productividad, porque lo que termina haciendo básicamente estas reformas es reducir la estadía de un barco en un puerto a la mitad, más o menos. Entonces era todo mucho más célere. Bueno, en ese escenario es donde, obviamente, el puerto tiene varios gremios, ¿no? El motor de la huelga portuaria de Buenos Aires del 66 son los estibadores. Los estibadores se nucleaban en el SUPA, Sindicato Único de Portuarios Argentinos, y como vos dijiste antes, la conducción era de Eustaquio Tolosa, peronista. Un sindicato muy particular, una mano de obra muy precarizada, mucha inmigración de otros países latinoamericanos, por ejemplo, un porcentaje de Paraguay muy fuerte, y también mucho trabajador desplazado de la industria.
había Claro. sido echado, ¿no? Desocupado, etc. O sea, una mano de obra bastante pauperizada en algún punto. Y un sindicato, no diría empresarial, porque sería anacrónico, pero con mucha capacidad, por ejemplo, dentro del propio sindicato funcionaba una cooperativa de trabajo. Entonces las empresas para, por ejemplo, una mano de obra estacional acudían al sindicato, entonces un elemento también de recaudación. En los beneficios sociales eran muy pocos, ¿no? Eso también era parte de la dinámica del juego de la burocracia sindical, y el tolosismo en ese sentido no era la excepción. Y claro, cuando el puerto se interviene, que es todo este plan racionalizador y al mismo tiempo una intervención militar, ¿no? Empieza la figura del capitán de puerto, que es un militar gestionando, ¿no? la actividad portuaria, como en otras áreas. La estrategia de Tolosa y del SUPA y de la burocracia va a ser la estrategia hasta ahora existente, negociar. El tema es que esa negociación se trunca enseguida, porque hay un hecho que es casi anecdótico, que es que Tolosa logra una entrevista con Onganía directamente, ¿no? Mano a mano con el presidente, listo, buenos términos. Cuando termina la entrevista, Onganía directamente interviene el sindicato, Claro. dictamina la intervención del sindicato, o sea, la entrevista es un fracaso total. Entonces, claro, eso lleva a la propia dirigencia sindical a radicalizar más allá de sus propias intenciones Claro, conciliadoras, por supervivencia, digamos. por supervivencia, porque se están quedando sin nada y porque ya no logran manejar, controlar nada. Y bueno, Claro. lanzan la huelga por tiempo indeterminado. Y utilizan ahí 2 o 3 estrategias eh, a lo largo de una huelga que dura 3 meses más o menos, ¿no? Interesante, a fin de año. Abarca más o menos el último trimestre del año 66. Podría llegar a estirar hasta principios del 67, pero ya está muy, muy en crisis en enero del 67. Y yo les diría rápidamente, eh, la dirigencia sindical portuaria de los estibadores usa sobre todo 3 estrategias. Nunca dejan de aspirar a la negociación, más allá del fracaso de la cita con Onganía, tiene muchas reuniones con secretario de Transporte, con ministro de Trabajo, etcétera, etcétera. Siempre con un discurso que es interesante, tragicómico, ¿no? Sería, nosotros queremos hacer reformas, aceptamos reformas a la actividad portuaria, pero consúltennos, tienen que ser consensuadas, es un poco el discurso, ¿no? de la dirigencia portuaria en este momento. Intenta judicializar el conflicto a los tribunales de trabajo, etc. Bastante éxito. El tema es que, bueno, hay una dictadura que en ese momento no tiene muchísimo más peso específico que el Poder Ejecutivo que la fuerza judicial. Y una tercera estrategia que yo rescataría, lo explico brevemente acá, pero después al que le interesa poder relevarlo ahí en el artículo, es interesante, que es la estrategia de difundir el conflicto a nivel internacional por parte de la burocracia sindical. Y eso es bastante exitoso. Tiene apoyos muy fuertes en el exterior. Declaraciones públicas de entidades portuarias de todo el mundo en todos lados. Pero incluso medidas concretas en puertos como Montevideo o puertos como Valparaíso en Chile, no se reciben los buques, se bloquean los buques argentinos, ¿no? Entonces ahí la solidaridad internacional es interesante. Y bueno, eso, digamos, el derrotero del conflicto va a marcar la ruptura o la tensión entre la dirigencia portuaria del SUPA y la propia conducción de la CGT. Porque la CGT negocia por su lado, no convoca medidas de fuerza en apoyo al conflicto, ni de cerca algún tipo de medidas como un paro general o lo que fuera, y a su vez tiene un diálogo propio con el gobierno. Entonces, eso es interesante porque a mí me parece que uno de los rasgos que dan cuenta del conflicto portuario del 66 es que se revelan muy fuertes disputas interburocráticas, ¿no? O sea, interdirigencias sindicales. Claro, es interesante lo que vos marcás, digamos, porque, bueno, no te quiero spoilear o adelantar un poco lo que vamos a conversar, ¿no? Pero digo, en cierto sentido, algunas de estas cuestiones se van a ir profundizando en los años siguientes, ¿no? O sea, esta cuestión, o sea, en primer lugar, una cosa que me parece a remarcar es cómo se dan los ataques, ¿no? O sea, no, por ahí no se da mediante despidos masivos o recortes salariales, digamos, sino una cuestión de aumento de la productividad, de cambio en las condiciones de trabajo
y eso obviamente genera, digamos, se siente directamente en la vida cotidiana del trabajador, ¿no? O sea, era imposible, digamos, sortear ese cambio, cuestión que, bueno, vos después lo podrás comentar, pero en los años siguientes, digamos, me da la impresión de que esa modalidad de intensificar la productividad del trabajo, de aumentar las jornadas de trabajo, de intentar, digamos, que el mismo trabajo se haga en menos tiempo, etcétera, bueno, se va a ir repitiendo como modalidad y también se nota que genera una reacción mayor. Y después este tema, digamos, de sectores de la burocracia sindical, podríamos decir que por presión tanto de sus propias bases como por la imposibilidad de obtener alguna respuesta del gobierno, bueno, se ven obligadas a actuar. Ahora, por lo que tengo entendido, digamos, no duró mucho la posibilidad de que el tolosismo, digamos, se hiciera cargo de la situación de la huelga, digamos. O sea, vos en el artículo mencionás que una de las características es que van apareciendo otras instituciones, digamos, y que creo que es de lo más interesante, ¿no?, de este proceso. Mira, nunca dejó el tolosismo de negociar, lo que pierde o va perdiendo paulatinamente es capacidad de dirección del conflicto en un nivel justamente de base, ¿no? O de masas, o como se lo quiera llamar. Inicialmente, más allá de la tensión, digamos, portuario CGT, lo que se arma en el puerto es una coordinadora de las distintas entidades portuarias. Eso tenía el nombre de Consejo Coordinador Intersindical, que eran la coordinación de estibadores, carboneros, capataces, ayuntadores, los distintos rubros portuarios. En la práctica eso se diluye muy rápidamente, básicamente porque cada sector va negociando por su cuenta, digamos, va apelando a la negociación por su cuenta. De hecho, cuando estibadores, Tolosa es detenido, después de un acto en una parca, hay algunos hechos bastante conocidos, el conflicto portuario se radicaliza ahí, ya todos los rubros han levantado el paro, salvo los estibadores. Entonces ahí hay una debilidad importante. En paralelo a eso, funciona algo que es interesante, que se llamaba, o se autodenominaba, la Coordinadora de Agrupaciones Portuarias. Todas estas dos que estoy diciendo son importantes en los primeros momentos, las primeras semanas del conflicto. La Coordinadora de Agrupaciones Portuarias, como su nombre lo indica, estaba integrado por distintos agrupamientos portuarios que ya tenían presencia antes del conflicto. La propia burocracia sindical tenía su agrupación ahí. El tolosismo tenía su propia agrupación ahí, una agrupación que se llamaba Justicia y Verdad. No tiene mucho nombre sindical, la agrupación que era en ese momento. Después había un grupo muy raro, a mí me costó mucho rastrearlo, es interesante, se llama Cruzada Renovadora, que yo rastreé que venían del trotskismo, se hacen bandoristas, ¿sí? Entiendo que venían del posadismo. Y hay un tercer grupo con peso importante que lo dirige el Partido Comunista, se llama La Lingada, ¿sí? Inicialmente tiene un rol, esta coordinadora de agrupaciones, rol básico, ¿no? Algunos volantes en conjunto, recaudar fondos para la huelga, etcétera, pero se va diluyendo mucho. Por eso el conflicto se traslada, y supongo que ahí resulta interesante, ¿no?, para charlarlo, se traslada más, diría, o no sé si más, pero en paralelo, de todo lo que pueda haber a nivel sindical, negociaciones con las esferas gubernamentales, etcétera, el conflicto empieza a adoptar una cara territorial, barrial, ¿no? Y eso me parece que es un elemento muy interesante de este conflicto y relativamente, no sé si novedoso, porque hay experiencias anteriores, pero muy paradigmático de la huelga portuaria. O sea, como que, digamos, se empieza a trasladar el centro activo del conflicto, ¿no? O sea, vos decías recién la acción judicial, la acción negociadora de la burocracia, por más que consiga algunas solidaridades, pero bueno, aparece esta institución que entiendo que después se va a transformar en lo que se denominó Intervillas, ¿no?, que empieza a coordinar ese trabajo territorial y
uno le da la impresión de que empieza a transformarse en el núcleo activo, digamos, o sea, que las principales acciones o la principal actividad de la huelga empieza a pasar por este sector y menos por digamos, por la acción negociadora de la burocracia sindical, ¿no? Yo no tengo dudas que es lo que garantiza, primero, la extensión de la huelga. Por ejemplo, que los portuarios, los estibadores pueden estar 3 meses sin ir a trabajar y garantizando un conflicto. Si no hubiera habido solidaridad, recaudación de fondos, para un fondo de huelga, etcétera, ¿no? Hubiera sido imposible de sostener eso con los niveles económicos de ese momento y de los salarios preexistentes de los portuarios. Entonces, primero, una garantía de la extensión. Segundo, creo que es una garantía de la radicalización metodológica de ese conflicto al mismo tiempo. Y además es un fenómeno muy interesante. Digo, a ver, para que entiendan los compañeros y las compañeras, la organización y la coordinación del conflicto se traslada a los espacios de residencia de los estibadores, que eran barrios obreros, villas de emergencia, donde residían Geográficamente cercanos además al puerto. geográficamente cercanos, pero bastante itinerantes, porque había la zona sur, había por lo que hoy sería, digamos, San Telmo, La Boca, etcétera, digo, eran Claro. ámbitos bastante diversos. Mira, yo contabilicé los documentos, unas 40 comisiones de resistencia era el nombre que tenía, ¿no? Que se autodaban. Unas 40 comisiones de resistencia en distintos puntos geográficos, con un método muy de democracia obrera, digamos, muy asamblear, digamos, muy deliberativo y resolutivo al mismo tiempo, muy horizontal en algún punto, más allá de la emergencia de referentes lógicos como sucede o como no puede suceder en estas instancias de lucha, y van sosteniendo el conflicto recaudando fondos, los fondos de huelga, haciendo bonos, visitando fábricas respectivamente de cada zona, organizando festivales de apoyo, visitando facultades, ¿no? El ámbito universitario, buscando la solidaridad con otros rubros, por ejemplo, con algunas seccionales ferroviarias, etc. Y esto, como bien vos decías, termina redundando en que de estas comisiones de resistencia, de estas decenas de comisiones de resistencia, alrededor de 40, surge una coordinación de ellas, que es lo que se va a llamar intervillas, que vendría a ser, bueno, muy básico, los delegados, ¿no? Los referentes de cada comisión de resistencia, elegidos dentro de su propia comisión, se reúnen al mismo tiempo en una instancia coordinadora más amplia de todos estos comités de resistencia, llamada intervillas. Y después incluso se hace aún más específico, porque de intervillas va a surgir algo ya en el secretariado de intervillas, que era un órgano más resolutivo, pero esto ya en un momento de mayor caída. Mira, hay cosas muy interesantes. Los boletines de huelga son muy interesantes de relevar. En 3 meses yo relevé unos 15, 16 boletines de huelga, que no El es boletín poco. de huelga lo publica esta organización, ¿cierto? Esta Sí, coordinación intervillas. exactamente, con una esfera partidaria por detrás, que después lo podemos charlar, si resulta de interés, pero sí, es el boletín de huelga que saca intervilla, reproduce comunicados de las comisiones de resistencia, informa actividades, informa declaraciones, y sobre todo algo muy interesante y muy atractivo, que va a tener siempre un espacio dedicado a los rompehuelgas, ¿no? Ajá, claro. El rompehuelga, el carnero, va cambiando el nombre, ¿no? Según quien escriba, va a ser un blanco totalmente sistemático de estos boletines de huelga, porque era lo que debilitaba la permanencia del conflicto, la posibilidad de que ciertos estibadores continuaban realizando digamos, las tareas laborales, boicoteando el proceso de lucha, era un desgaste para el conflicto. Entonces, estos boletines de huelga se dan una política sistemática, y te diría, intervillas o las comisiones de resistencia se dan una política sistemática para frenar este movimiento opositor, o no movimiento, porque ni siquiera era orgánico, ¿no? Esta lógica opositora al conflicto, que era de todas maneras ir a cumplir con las tareas laborales. Como me da la impresión por lo que vos comentás, y bueno, también después los que estén interesados en el artículo que publicaste, de que, bueno, esto efectivamente como que empieza a tender una red de solidaridad independientemente de la voluntad de coordinación, digamos, institucional entre los sindicatos, ¿no? Porque
O sea, vos mencionabas al principio, ¿no? Hay ataques en ferroviarios, hay ataques en otros sectores, sin embargo, no se produce una coordinación entre los sindicatos directamente. De hecho, según entiendo, digamos, la burocracia sindical por ahí realiza algunas declaraciones en apoyo, pero no toma ninguna medida concreta, digamos, para favorecer la coordinación de la huelga, pero por debajo, y bueno, y acá aparece un elemento que vos mencionabas recién, y con participación de las organizaciones de izquierda también, se va tendiendo como una red paralela, si se quiere, de solidaridad en el marco de que, bueno, digamos, no sé si vos lo comentaste o si lo querés comentar, digamos, pero era una huelga en un sector muy importante, en un gobierno dictatorial, o sea, que había que sostenerla, digamos, o sea, digamos, no era una cuestión sencilla, no solamente por los rompehuelgas, sino un gobierno que estaba dispuesto a la represión, bueno, a realizar ataques duros, lo cual era una huelga que requería además ese tipo de solidaridad, de coordinación. Bueno, digamos, no sé si podés comentar un poco sobre las diversas, digamos, maneras o repertorios de esta solidaridad. Totalmente. Mira, ahí abriste varias cosas. Primero, a nivel eh, coordinación con otros rubros, etcétera, como bien vos decís, hay algunas declaraciones, no hay muchas acciones concretas, de hecho no hay una huelga general en apoyo al conflicto portuario. Sí hay, lo único a nivel estructural que hay es un paro de transporte de un día, que ni siquiera adhieren todos, adhiere Unión Ferroviaria, adhiere la Fraternidad, pero por ejemplo no adhiere la UTA al paro de transporte, ¿sí? O sea, es al mismo tiempo fragmentado, y sí hay obviamente una coordinación con el mundo del trabajo, por decirlo de alguna manera, desde el movimiento de base, desde agrupaciones, no sé, ahora, ejemplos concretos. Hay apoyo de las agrupaciones clasistas del frigorífico Swift, de Berizo, por ejemplo. Hay seccionales que paran, la seccional Remedio de Escalada, por ejemplo. Bueno, paran más allá de su propia conducción en apoyo a los portuarios, e incluso hay un esbozo de coordinación portuario-ferroviaria con estibadores y con delegados ferroviarios de la seccional de Remedio de Escalada. Pero bueno, todos son destellos, ¿no? No, son ejemplos particularmente. Después, con respecto a lo que vos decís, exactamente, hay una política de que el conflicto se sostiene también a partir de la acción directa. Y esa acción directa tenía distintas caras, ¿no? Una de ellas era, como bien vos nombraste, la política hacia los rompehuelgas. Eso en algún punto era más fácil por una cuestión. Cada uno tenía identificado en su lugar de vivienda dónde estaban y quiénes eran. Claro. Entonces, era ir a convencerlos amablemente de que ir a trabajar en un contexto de Claro, conflictividad no es daba. nocivo. Exactamente. Incluso hay algo muy interesante que ahí después se podría llegar a compartir, de que los boletines de huelga en la parte de atrás muchas veces publicaban, bueno, el turco vive en la calle tal y tal, está concurriendo a su Claro, horario de trabajo, vaya a hablarle. claro, O también, bueno, hay una cuestión un poco de género, pero también, por ejemplo, bueno, que las mujeres le vayan a explicar a la mujer de trabajador que podía tener problemas con su casa, o que claro. podía tener problemas en el barrio, si no deponía esa actitud. Bueno, esa era una forma. Otra forma ya más contundente es cuando el conflicto está en sus momentos finales, cuando ya la derrota es relativamente inminente, pero entonces ya los enfrentamientos se dan en el puerto, porque Claro. ya las convocatorias eran 5:30 de la mañana para que no entren a trabajar, para que no pasen a trabajar. Ahí ya hay acción directa y ya hay organización, digamos, armada, en el sentido, desde ya no lo estoy diciendo en el sentido foquista, guerrilla, ¿no? Acción armada en el Claro. sentido de la autoorganización de masas, que directamente se trasladaba al propio sitio de trabajo y que suponía la violencia no solamente entre trabajadores, sino también la violencia con las fuerzas represivas, evidentemente. De hecho, hay algunos hechos de violencia o
accidentes incluso. Hay una organización que ha tenido 2 militantes mutilados, salvaron la vida, pero mutilados porque les explotó los explosivos caseros en el momento que se trasladaban al puerto en el auto para ir a repeler a los rompehuelgas. Terminan sin brazos, sin piernas, etcétera. Detenidos y mutilados por investigación de que habían sido los explosivos, Claro, etcétera. Digo, todos los ribetes, ¿no?, que tiene el conflicto. Y también no quería olvidarme de tu pregunta, una solidaridad muy interesante es la del movimiento estudiantil. claro. Eso también es un elemento que estaba presente, ¿no? De distinta manera el movimiento estudiantil, ya sea o autónomamente o porque al mismo tiempo de ser militantes estudiantiles formaban parte de distintas organizaciones políticas, es parte muy activa del conflicto, ¿no? Muy activa, muy animadora del conflicto y muy articulada con lo territorial también. Claro. Bueno, acá introducís en un tema que me parece que está dando vueltas desde que empezamos a conversar, que es, bueno, la participación de corrientes políticas y de corrientes de izquierda, ¿no? O sea, bueno, vos venías mencionando que ya desde todo el periodo previo, digamos, a la dictadura, hay una participación de estas corrientes, ¿no? Bueno, la así llamada resistencia peronista en realidad no solamente participan obreros peronistas, sino diversas corrientes con tradición de izquierda, bueno, distintas estrategias políticas, pero digamos, no necesariamente vinculadas al peronismo. Y bueno, vos acá venías mencionando que muchas de estas instancias de coordinación, de solidaridad, bueno, no son como, como digamos, 100% espontáneas en el sentido de surgidas, digamos, por una explosión de conciencia o solidaridad en ese momento, aunque obviamente expresaban una situación particular de la clase obrera, pero evidentemente hay alguna incidencia de organizaciones que colaboran, digamos, o que incitan a ese tipo de coordinación. Entonces, bueno, si podés por ahí comentar un poco cuáles eran, cuál era su incidencia en ese conflicto. Mira, primero una pequeña reflexión, que es un momento muy particular también para la izquierda argentina, porque pensemos que es un momento de bastantes redefiniciones. ¿Mm? Pensemos esto, el PRT nace en el 65, Política Obrera 465, Vanguardia Comunista no tiene más de un año y medio, dos. Claro, Digo, es un momento de bastante reorganización, transicional, reacomodamientos, etcétera. Con lo cual, la huelga portuaria para muchas organizaciones del campo revolucionario es una especie de jugar en primera rápido, ¿no? De prueba ahí, de foguearse en la cancha rápidamente. estamos hablando de organizaciones más vinculadas con la tradición del trotskismo, ¿cierto? O sea, vos Bueno, antes habías mencionado al PC como una de las agrupaciones que intervenía, pero el PC había intervenido dentro de la coordinación de agrupaciones, ¿cierto? O sea, acá estamos perfecto. hablando de otra vertiente, digamos. Claro, está perfecta la aclaración, porque es así. Efectivamente, el PC, si había un partido que estaba metido de antes, era el Partido Comunista. Claro, De hecho, el trotskismo tenía muy poco en Portuario. Es una experiencia, como uno diría, desde afuera, ¿no? O sea, una participación desde afuera, a partir del conflicto. El PC sí tenía. Pero el PC, como vos decís, tiene una lógica diferente. O sea, está inserto en el conflicto desde su agrupación, que es la Lingada, desde la coordinación de agrupaciones, que hicimos la referencia antes, y eso lo lleva a subsumirse en una lógica muy de estar metido en las internas burocráticas, por decirlo de alguna forma. Esto es, apoya a Tolosa en sus críticas a la CGT, en su repudio a la pasividad de la CGT, omite a todo este fenómeno territorial que se claro. había gestado, no solo lo omite, digamos, colabora en cierto boicot, Ujú. diría yo. Por ejemplo, un pequeño paréntesis y vuelvo a tu pregunta, eh, cuando desde las comisiones de resistencia se empiezan a juntar alimentos, víveres, ropa, bueno, lo que fuera,
para los huelguistas, para los fondos de huelga o para lo que fuera, el SUPA lo boicotea. El SUPA lo boicotea, crea ahí un organismo medio fantasma que le llaman Consejo del Estibador y dice, la recolección tiene que ser centralizada por el sindicato, digo, y el PC apoya eso en buena parte. Entonces, juega otro juego, ¿no? Por decirlo de una manera redundante, juega otro partido en el desarrollo del conflicto. El trotskismo claramente es el animador de todo este fenómeno más importante, que es el sostenimiento del conflicto desde la esfera territorial, desde la esfera barrial. Y ahí es donde se ve muy interesante esa retroalimentación entre la conflictividad y la militancia, ¿no? Y la militancia partidaria. Y cuando hablamos del trotskismo, esencialmente la cara más visible fue el PRT, ¿no? El Partido Revolucionario de los Trabajadores. La más de las veces, igual vale aclarar, sin mostrar su filiación partidaria. No llegaban y se presentaban como militantes del PRT ante nadie, al contrario, como bueno, interesados en colaborar con el conflicto, como estudiantes, ¿no? Con aspiraciones de ayudar, etcétera, etcétera. Pero va a tener un rol fundamental en el movimiento de villas, en sus acciones, en esto tan sencillo, ¿no? Va, tan sencillo, tan básico, no, sencillo no es justamente, que es buscar la ayuda económica, recorrer fábricas, ¿no? Recorrer centros de estudiantes, buscar colaboraciones económicas, y muy importante en esto que decíamos antes, que son las acciones contra los rompehuelgas, volcar la militancia juvenil, volcar la militancia estudiantil. El PRT va a volcar muy plenamente sus agrupaciones, por ejemplo, de filosofía y letras, de derecho, de farmacia de la UBA, ¿no? ¿Vuelcan? ¿Qué quiere decir que las vuelcan? Era absolutamente común, por ejemplo, el pernocte en las villas de los estudiantes, para el otro día estar a las 5 de la mañana en el puerto garantizando las medidas de fuerza, etc. En menor medida política obrera, ¿no? El antecedente del PO después, digo en menor medida una organización mucho más pequeña todavía, bastante naciente y demás, participa de algunas comisiones barriales y bueno, para no perder ciertas costumbres, tiene ciertas pujas también con el PRT dentro de las comisiones de resistencia, ciertos intentos infructuosos de frente único, etcétera, etcétera. Hay una cierta participación, no del todo comprobada por mí, de vanguardia comunista, que ahí ya no hablamos de trotskismo, sino que hablamos de una organización maoísta. ¿Qué me pasa? Los documentos de vanguardia comunista no me referencian ese conflicto, pero sí en documentos del PRT se referencia cierta militancia de vanguardia comunista, sobre todo estudiantil, etcétera, así que parece haber sido algo más pequeño en algún punto. Y bueno, y después tenemos otra cosa que es interesante, que es agrupaciones de lo que uno podría denominar muy ampliamente el peronismo combativo. Ahí la agrupación, por ejemplo, que va a tener un papel o que va a pretender jugar un papel es la agrupación de John William Cook. Interesante, Acción Revolucionaria Peronista, se llamaba la agrupación de Cook. Y muy, digo, esto da para la polémica y da para reflexionar, ¿no? Me parece a mí que lo que hace, por ejemplo, la agrupación de Cook, como parte de esta prehistoria de lo que después se va a llamar la izquierda peronista, ¿no? Es muy paradigmático de cómo va a funcionar después esa izquierda peronista, porque muy radicalizados en sus acciones, por ejemplo, es casi seguro, por lo que yo vi en los documentos, aunque no se lo autoadjudicaron, que en el medio de este conflicto es esta agrupación la que motoriza la toma de la CGT. O sea, descontento por la pasividad de la CGT, una toma violenta de la CGT, incluso repudiada por otros burócratas sindicales, era un descontrol importante, pero con un programa muy moderado. Por ejemplo, hay que apoyar a Tolosa porque tendrá rasgos burocráticos, pero es representativo de los trabajadores. Entonces, este peronismo combativo juega en el conflicto con esta lógica que después va a ser tan visible, ¿no? en los años posteriores, que bueno, muchas veces una radicalización de lo metodológico, del accionar, pero con un bagaje programático muy pro conciliador con la burocracia, reformista en sus objetivos, conciliador, ¿no? Etcétera. Eso también me parece un rasgo interesante. Todos participan, ¿no? Todos participan. Animador en las bases es el trotskismo y particularmente dentro del trotskismo el PRT. Da cuenta de esto que, por ejemplo, este boletín de huelga que editaba, digamos, la Intervilla, se hacía en la imprenta del PRT, por ejemplo. Aunque no tenía ninguna identificación, ¿no? Ningún sello particular. Bueno, es bastante interesante porque, digamos, da
da para mucha discusión, ¿no? Digamos, esta situación en la que, si se quiere, la izquierda llega a una situación en donde la flecha de la situación política y social empieza a cambiar, digamos, vos mencionás en tu artículo bueno, que incluso esta huelga podría considerarse anticipatoria de algunos de los rasgos que van a ser por ahí más marcados a partir del 69, ¿no? Es un gran tema de discusión que no sé Claro. si nos da para abordarlo ahora, pero digo, es por lo menos una cuestión interesante pensar, digo, esta izquierda llega todavía evidentemente con poca estructuración, sin embargo, bueno, busca tal vez algunas formas de intervenir en los conflictos, incluso sin una militancia orgánica o estructurada en esos lugares, pero digamos, intentando, digamos, tener algún tipo de iniciativa política contra, bueno, esta encerrona, por decirlo así, en la que se encontraba la burocracia. Entonces, bueno, por ahí una cosa que te quería preguntar era justamente alrededor de tu opinión sobre esta situación y por ahí mezclándolo, aunque por ahí es un tema que interese sobre todo a aquellos que estudian historia o que están más metidos en los temas, bueno, pero esta situación, ¿no? Más que situación, digamos, de este debate sobre, bueno, cuánto de la acción del movimiento obrero se explica por cambios más generales en su estructura, en su relación con las empresas, con el gobierno, y cuánto también por la acción subjetiva, digamos, por los cambios dentro de las organizaciones que intervienen en el movimiento obrero, ¿no? Podríamos decir la relación entre movimiento obrero e izquierdas, movimiento obrero y, digamos, organizaciones políticas que intervienen, que bueno, que por ahí a veces es como un hecho un poco olvidado o puesto en un lugar secundario cuando se intentan analizar las tendencias más generales de la etapa. Perdón si te estoy planteando un tema muy complejo, pero por lo menos, aunque sea algunos elementos para pensar, digamos. No, abrís ahí un abanico interesante. A mí me parece que, eh, por lo menos en lo que se desprende del conflicto portuario, efectivamente el concepto que creo que hay que utilizar en cuanto a cómo pensar clase obrera o clase en conflicto e izquierdas es el concepto de retroalimentación. Eh, Desde ya la izquierda no inició el conflicto, en el sentido de no puso las primeras letras para que este conflicto se desarrollara. De hecho, las primeras comisiones de resistencia van a surgir autónomamente, como bien vos decís, de una forma relativamente espontaneísta, ¿no? A partir de una cuestión lógica, que era una sociabilidad laboral que también se daba en la sociabilidad barrial, ¿no? Tipos que eran estibadores en el puerto son perjudicados en las medidas gubernamentales y al mismo tiempo coexisten en un espacio de vivienda, ¿no? Y coexisten en un espacio de sociabilidad más allá del trabajo, y eso los lleva a reunirse, los lleva a juntarse. Digo, la sociabilidad obrera que incluso excede los ámbitos de producción, ¿no? Las fábricas, los puertos o lo que fuera, y que muchas veces, y los que estudiamos historia lo vemos como un fenómeno interesante, ¿no? Y que muchas veces se dan en múltiples ámbitos, no solo de trabajo, sino incluso recreativos, ¿no? De convivencia, hasta festivos o lo que fuera. Eh, Ahora bien, así como la izquierda no forma parte de la gestación necesariamente de esos espacios, yo sí creo que va a ser fundamental en que esos espacios se consoliden y perduren incluso más allá de sus propias potencialidades. Eh, Digo, en ese sentido, son animadores de esos espacios, ¿no? Incentivan esos espacios, multiplican, al mismo tiempo los multiplican. Un ejemplo muy concreto, a partir de que se forman ciertas comisiones de resistencia en los barrios, me consta en documentación del PRT, por ejemplo, la política de ir hacia otros barrios
claramente, en otros barrios, quiero decir, donde no había, por ejemplo, estibadores organizados, ¿no? O villas en donde había estibadores organizados, presentarse, incluso toda una cosa muy como instructivo, ¿no? Presentarse no como militantes del PRT, presentarse como participantes de la coordinadora de tan barrio, nos interesaría charlar acá, esta experiencia, etcétera, etcétera. También se multiplica, también lo que hace la izquierda en algún punto, en este caso por lo menos, es multiplicar lo que el propio movimiento obrero forjó, ¿no? O extender lo que el propio movimiento obrero forjó. Trazar puentes hacia otros sectores de la clase, trazar puente hacia otras esferas sociales, como puede ser el movimiento estudiantil. Esto quiere decir que no se podría dar de una manera natural, quizás sí, quizás no, no lo sabemos en realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es contrafáctico, el movimiento estudiantil igual se hubiera volcado al puerto de Buenos Aires a moler a palos un carnero, si no hubiera habido agrupaciones estudiantiles de izquierda. La única respuesta objetiva a eso es no sé. Ahora bien, la realidad es que la presencia de agrupaciones de izquierda generó en los ámbitos universitarios, en los ámbitos en las facultades, etcétera, discusiones, asambleas, apoyo, etcétera, que en algunos casos se manifestaron a eso directamente, a un compromiso directo, una participación directa, incluso de estudiantes que no eran militantes, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que lo que vos decís es fundamental, ¿no? Y cómo esa conciencia que puede surgir con la propia experiencia, etcétera, al mismo tiempo se complementa con esas, digamos, subjetividades, y al mismo tiempo, yo ahí creo, vos dijiste algo al pasar, algo que es muy importante también, ¿no? Una retroalimentación que tampoco era ajena. Esta idea, ¿no? Esta idea que, bueno, por un lado estaba la clase obrera, peronista, etcétera, y por otro lado la izquierda, es una idea muy forzada en algún punto. Había una retroalimentación, incluso, como vos dijiste antes, en la propia resistencia peronista la izquierda está metida, y es una resistencia obrera, no es una resistencia peronista. Ahora bien, que la identidad mayoritaria de buena parte de la clase obrera fuera peronista es un dato absolutamente cierto. Que eso implicara que esa clase obrera de forma mayoritaria fuera refractaria al diálogo con la izquierda, a programas de izquierda, etcétera, es falso. Es falso, hay un diálogo natural, hay un diálogo constante en los ámbitos de trabajo, en la cotidianidad, etcétera. Entonces, tampoco es forzado, era parte de la época. Y contestando, digamos, para no extenderme demasiado, la segunda parte de la pregunta, sí, quizás puede sonar un poco, bueno, esto con pretensión historiográfica, muy academicista, pero ¿qué quiero decir con esto? Digo, me parece que pensar el conflicto portuario del 66 es pensar todo este ciclo de ajuste, ¿no? De racionalización, de longaniat, etcétera, quizás no necesariamente desde una lógica de pura derrota, más allá de que vamos a ser realistas, son conflictos que se pierden, ¿sí? El ajuste pasa en gran medida, pero no pensarlo quizás desde una lógica de derrota de la clase, sino desde experiencias acumuladas, ¿no? Y en ese sentido, por eso digo, bueno, es interesante que uno ve, es lógico, por su importancia, uno ve el Cordobazo, mayo de 69, como quiebre. Y lo es, en buena parte, lo es. Pero al mismo tiempo, el Cordobazo muestra elementos que parecen muy prototípicos de este fenómeno, que en realidad, en conflictos como el portuario de 3 años antes, se visualizan, se anticipan. La retroalimentación de la izquierda con la clase obrera y con el conflicto, la vinculación del movimiento obrero con el movimiento estudiantil, la importancia en un conflicto de cómo surgen las esferas territoriales, la organización en los barrios, las comisiones de mujeres, etc. Digo, entonces, quizás se podría pensar al cordobazo no necesariamente como un quiebre tajante, más allá del impacto que tiene para la política, sobre todo, ¿no? Para la política, para la lucha de clases, etc., sino quizás como el paso a una etapa más ofensiva de la clase obrera, que en realidad extrema características que estaban ya presentes, ¿no? Que eran inherentes al propio conflicto, más allá de sus resultados, ¿no? Y esa es una diferencia también importante. Bueno, Martín, Creo que creo que... contesté alguna de las cosas porque tu pregunta fue... Sí, sí. No, creo que da para como otra entrevista ya el tema ese, porque bueno, obviamente se abre una etapa que va a ser fundamental, digamos, ¿no? Entre el 69 y el 76, en donde, bueno, como vos decís,
mayor radicalización, incluso ya un cambio en el desarrollo de las corrientes de la izquierda y también cambios dentro del peronismo. O sea, bueno, amerita por ahí un análisis particular y también, digamos, las condiciones en las que las distintas corrientes llegan a esa etapa, bueno, determinan un poco su capacidad de acción. Pero bueno, digamos, la verdad que me parece que estuvo muy, muy interesante, muy bueno todo el panorama que vos nos planteaste y bueno, agradecerte y también si hay alguna cuestión más que quieras comentar o alguna reflexión final que quieras hacer, bueno, dejamos. No, obviamente, como vos decís, los contextos son bien diferentes. De todas maneras, me parece que siempre sirven sacar las conclusiones, ¿no? Los balances de la conflictividad a los efectos de las luchas del presente. En ese sentido, también acompaño con solidaridad el actual conflicto, ¿no? de los portuarios. Y bueno, te agradezco a vos y mando saludo a todos los compañeras de la Izquierda Diario por la invitación. Fue un gusto y dispuesto, como siempre. Bueno, muchas gracias, Martín. Un abrazo. Saludos.